Desde que anunciaron el traspaso de Angel Reese al Atlanta Dream, todo empezó con tensión, y su presentación lo confirmó. Antes de jugar un solo partido, sus propias compañeras la expusieron con comentarios fríos que dejaron un silencio incómodo. Y no eran haters, eran las mismas jugadoras con las que debería competir por un campeonato, pero ya suena a que no la aguantan. Ahora, para entender esto, hay que ver qué pasó en Chicago. En papel, Reese tenía números llamativos, rebotes a ritmo alto, muchos dobles y presencia constante en las noticias. Pero el Chicago Sky no ganaba. Se quedaron fuera de playoffs sin pelear realmente, y desde que llegó Reese, el equipo empezó a perder más. Por eso, el trade no parece solo de básquet. Todo indica que pensaban que traía más problemas que valor. Su segundo año debía ser el salto, pero fue peor. En 2 temporadas, el equipo terminó con 23 victorias y 61 derrotas, bajando de 13 triunfos a solo 10. Siempre fueron en caída. Y ojo con los rebotes, muchos venían de sus propios tiros fallados, lo que hace que ese dominio se vea menos impresionante cuando lo analizas bien. De verdad se puede jugar así de mal sin querer. Suena fuerte, pero con todo lo que está pasando últimamente, jugadores y coaches siendo investigados por apuestas deportivas, la pregunta empieza a aparecer, también hay que mirar a Angel Reese. Porque ella misma decía cosas como apuesten por mis rebotes, y hasta bromeaba con que recogía sus propios tiros fallados. Y entonces te quedas pensando, ¿qué estaba pasando realmente? El equipo terminó último en la conferencia, y eso llama la atención cuando recuerdas que el Chicago Sky había sido campeón apenas unos años antes de su llegada. No era una franquicia en caída libre, pero con ella, las derrotas aumentaron, no disminuyeron. 2 selecciones al All-Star, 0 apariciones en playoffs, y cada temporada con menos victorias. Pero lo más fuerte no era solo lo que pasaba en la cancha, sino lo que ocurría dentro del vestidor. Después del traspaso, fuentes internas del equipo hablaron claramente, había mucha tensión con ella y alivio porque ya no tendrían que lidiar con sus constantes controversias. Eso no es un comentario cualquiera en redes, es gente dentro de la organización dejando claro que el ambiente era complicado. Durante 2 temporadas, jugadoras y cuerpo técnico vivían prácticamente caminando sobre hielo, y así es casi imposible construir un equipo ganador. Cuando finalmente la mandaron al Atlanta Dream, fue evidente que ya querían cerrar ese capítulo. Incluso se dice que desde la directiva estaban ansiosos por moverla, al punto de tomar decisiones fuertes como suspenderla por conducta perjudicial para el equipo. Ese tipo de sanciones no aparecen de la nada, son el resultado de problemas acumulados que ya no se pueden ignorar. Después de esa suspensión, Reese se perdió el resto de la temporada por una supuesta lesión de espalda, aunque también hubo reportes que la ubicaban viajando en jet privado, así que cada quien saque sus conclusiones. Todo este contexto es clave antes de escuchar lo que dijeron sus nuevas compañeras en Atlanta. Pero antes de eso, hay otro punto importante, lo que pasó en Chicago con sus propias compañeras. Porque más allá de la suspensión, lo que realmente marcó la diferencia fue el patrón de comportamiento que ya venía arrastrando dentro del equipo. De repente aparecía en reuniones donde ni siquiera solía estar, generando incomodidad y dudas. Hasta que llegó el momento en que la directiva fue directa, ya no la querían en el equipo y le dieron opciones para su salida. Y ahí es donde ella misma empieza a mencionar nombres, como el de Courtney Vandersloot, una veterana respetada en la liga, alguien que se ha ganado su lugar con años de trabajo y consistencia. Mientras estaba lesionada, Reese llegó a declarar públicamente que su compañera ya estaba pasada de edad. No fue en privado ni algo filtrado por error, lo dijo lo suficientemente claro como para que Courtney Vandersloot tuviera que salir en cámara a responder. Piénsalo bien, una jugadora de tu propio equipo te obliga a defenderte públicamente mientras estás lesionada. Eso no es competitividad, eso es falta de respeto disfrazada de honestidad. Y no se quedó ahí. Reese también dijo ante los medios que no iba a conformarse con lo mismo del año anterior y que el equipo necesitaba jugadoras buenas y grandes, algo no negociable para ella. Querer ganar es normal, sí, pero decir eso en público mientras tus propias compañeras siguen en el vestidor es otra cosa muy distinta. Luego pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho, la directiva lo notó,
el equipo lo notó, y eso no se borra tan fácil. Incluso llegó a insinuar que no podían depender de Van der Sloot por su edad, a pesar de que es una veterana con logros importantes y experiencia ganadora. Ese tipo de comentarios no solo cuestionan a una compañera, también rompen la confianza dentro del grupo. La situación tampoco mejoró con otras jugadoras. Camila Cardoso, quien debía ser su socia en la pintura, parecía desconectada por momentos, y desde dentro del equipo se decía que sin Reese podría rendir mucho más. Eso deja entrever que su presencia no estaba ayudando precisamente al crecimiento colectivo. Luego está el tema de la lesión, que generó aún más dudas. Desde la organización se llegó a cuestionar su ausencia en los últimos partidos, especialmente cuando aparecieron reportes de que estaba viajando en jet privado. Cuando ese tipo de comentarios vienen desde dentro del equipo, ya no suena a simple rumor, suena a un patrón que vieron de cerca. Hay algo claro en todo esto: los equipos no se deshacen de jugadoras importantes solo por ser directas o difíciles. Cuando toman esa decisión, es porque la situación ya no es sostenible. Y en este caso, Chicago aceptó un paquete que muchos considerarían bajo para una jugadora con sus logros, lo que indica que no buscaban ganar el intercambio, buscaban cerrar un capítulo. Por su parte, Reese habló de un nuevo comienzo en Irlanda, pero sin mencionar ni agradecer públicamente a la afición de Chicago que la apoyó durante 2 años. Un detalle que tampoco pasó desapercibido. Normalmente, estas conferencias de bienvenida suelen ser predecibles, sonrisas, frases hechas y poco contenido real. Pero esta vez, la historia parece ir por otro lado. La conferencia de presentación de Angel Reese con el Atlanta Dream no fue una típica bienvenida, fue algo completamente distinto. Y lo más impactante es que quienes más hablaron no fueron enemigos, sino sus propias compañeras. Cuando les preguntaron cómo era jugar contra ella en los últimos 2 años, Rhyne Howard tomó el micrófono y sonrió antes de soltar una frase que dejó claro el tono: contra Ángel, prácticamente siempre tenía un gran partido. No lo dijo como un elogio a su defensa ni como una batalla difícil, lo dijo insinuando lo contrario, que esos enfrentamientos eran oportunidades claras para producir ofensivamente. En ese momento, el mensaje fue bastante evidente. Alessia Gress siguió en la misma línea y admitió algo aún más directo: le gustaba enfrentar al Chicago Ska porque ahí tenía algunos de sus mejores partidos. Incluso contó que se lo había dicho personalmente a Reese por mensaje. Eso, lejos de suavizar el comentario, lo hizo más contundente, porque no se quedó en privado, también lo dijeron frente a cámaras. Después, Naz Hellman fue todavía más directa y sin rodeos dijo que Ángel era muy molesta, sin adornos ni explicaciones largas. Aunque luego intentó matizarlo diciendo que ahora era bueno tenerla en su equipo, para ese momento la impresión ya estaba hecha. Imagina la escena: acabas de llegar a un nuevo equipo buscando empezar de cero, y tus nuevas compañeras básicamente están diciendo en público que contra ti podían hacer lo que querían, que tus partidos eran sus mejores noches, y que tu estilo de juego les resultaba incómodo fuera de lo deportivo. Y todo eso en una presentación oficial, frente a cámaras. No son rivales hablando desde la distancia, son las personas con las que vas a compartir vestidor toda la temporada. Al final, el mensaje que quedó flotando en el aire fue claro: para ellas, enfrentar al Chicago Ska era una ventaja. Y ahora, esa misma dinámica se traslada al mismo equipo, pero desde dentro. Lo que dicen algunos en ese ambiente es algo como: simplemente salimos a dominarlas y a divertirnos en la cancha, incluso llegando a bromear de forma exagerada sobre cómo las cocinaron en pleno juego. Pero ese tipo de frases, más allá del tono, reflejan una mentalidad que puede ser peligrosa si se malinterpreta. No es solo competencia, es una narrativa de superioridad que se alimenta en la cancha. Y el comentario de incómoda es el que más preocupa realmente a la directiva de Atlanta, porque en un vestidor esa palabra no significa ruido o actitud, significa fricción. Chicago ya vivió 2 temporadas enteras probando esa dinámica, viendo cómo el rendimiento del equipo no mejoraba, sino que iba en dirección contraria. Antes de que Atlanta empiece a hablar de campeonato, hay que recordar algo básico: en playoffs recientes, equipos como Indiana llegaron en condiciones físicas complicadas y aún así superaron a Atlanta sin demasiada dificultad.
Ese es el punto de partida real de este equipo, un grupo competitivo, pero que no había logrado cerrar series importantes. Ahora la apuesta es clara, rodear a Angel Reese con talento como Ryan Howard y Alicia Gray, intentando reforzar el juego interior con su rebote y presencia física. Sobre el papel, suena como un ajuste lógico, pero la duda es si realmente soluciona el problema o solo cambia la forma del mismo. Porque el núcleo del equipo prácticamente se mantiene. Varias jugadoras claves siguen bajo contrato, lo que significa que no es una reconstrucción, sino una continuación de un proyecto que ya tuvo resultados limitados en playoffs. El debate no es si RS puede aportar estadísticas, eso ya lo ha hecho, sino si su presencia encaja en un sistema que ya tenía problemas de cohesión en el momento más importante de la temporada. Mientras tanto, otros equipos como Indiana siguen evolucionando, con una base joven que ya demostró que puede competir incluso sin estar al 100%. Y eso eleva la presión sobre Atlanta, que ahora no solo debe mejorar, sino justificar su apuesta. La realidad es que RS genera atención, vende entradas y mueve conversación. Pero en el deporte profesional, el verdadero juicio llega cuando esa atención tiene que transformarse en victorias consistentes. Lo que realmente importa aquí es simple, las ventas de jerseys no ganan series de playoffs, y los estadios llenos no solucionan problemas defensivos. Eso no cambia la realidad competitiva. Cuando Ryan Howard hablaba de sus partidos contra RS, básicamente dejaba entrever que cada noche contra ella era una oportunidad ofensiva. Y ese tipo de declaraciones, aunque suenen provocadoras, apuntan a algo más profundo, como ciertos emparejamientos en cancha se volvían repetidamente favorables para el rival. Ahora, si miras a Atlanta en un escenario de playoffs contra Indiana, el panorama se vuelve más exigente. Indiana ya demostró que puede competir con Atlanta, incluso sin estar en su mejor versión física. Y con más tiempo de química y continuidad, ese nivel no debería bajar. En ese contexto, el reto para Atlanta no es mediático, es estructural, defensa, consistencia y ejecución en momentos clave. Porque si el sistema no mejora, el talento individual no es suficiente para cerrar series. Mientras tanto, el cambio en Chicago también marcó un punto simbólico fuerte, el número de camiseta que usaba RS pasó a otra jugadora, algo que en muchos casos representa simplemente el inicio de una nueva etapa organizacional. No es tanto un gesto emocional como una decisión práctica de reinicio. Las reacciones de los fans fueron inmediatas, como suele pasar en redes, pero la franquicia claramente estaba mirando hacia adelante. Cambiar piezas, ajustar roles y redefinir identidad suele ser parte de ese proceso. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, más allá del ruido externo, ambos equipos están siendo evaluados por lo mismo, resultados reales en cancha. Todo lo demás, debates, narrativa, polémica, solo acompaña. Después del traspaso, Chicago no se quedó quieto. Al contrario, la franquicia movió el mercado rápido y con intención clara. Firmaron a Skylar Diggins-Smith, 7 veces All-Star, con un contrato de 2 años. También adquirieron a Rocky Jackson, una de las alas ofensivas más consistentes de la liga. A eso se suma la llegada de Dejounte Carrington, una defensora de élite, y las renovaciones de Elizabeth Williams y Rachel Banham para mantener cierta continuidad veterana dentro del nuevo proyecto. Incluso sumaron a Jessie Sheldon vía intercambio. Eso no es un equipo parchando problemas. Es una directiva que redefinió por completo la dirección del proyecto en poco tiempo. Y aquí es donde cambia la narrativa. Antes del traspaso, se decía que Chicago era un destino poco atractivo, que las agentes libres evitaban el equipo y que nadie quería arreglar el problema. Pero tras la salida de RS, llegaron fichajes importantes en cuestión de días. Esa línea temporal, guste o no, cambió la percepción del equipo. Diggins-Smith, por sí sola, transforma la ofensiva. No es solo anotación, es creación real de juego para sus compañeras, algo que el sistema anterior no tenía. Y jugadores como Ashra Stevens aportan versatilidad defensiva que el equipo no mostraba en la etapa anterior. El punto que muchos resumen de forma polémica es este: la estructura del equipo empezó a verse más sólida después del cambio, no antes.
Además, Chicago conservó las selecciones de primera ronda adquiridas en el intercambio, lo que les da flexibilidad futura junto con una plantilla que ahora parece más equilibrada y funcional según múltiples reportes internos. Mientras tanto, Angel Reese llega a Atlanta en un entorno completamente nuevo, con expectativas altas y presión inmediata. Sus propias compañeras ya dejaron declaraciones públicas sobre su rendimiento defensivo antes de que jugara un solo partido. La pregunta ahora no es solo mediática, sino deportiva. ¿Puede Atlanta convertir este grupo en un equipo competitivo de playoffs en un este cada vez más exigente? La temporada 2026 va a responder eso en la cancha, no en los comentarios.